En medio de este mundo que nosotros estamos viviendo, In the midst of the world that we're living in, nos podemos dar cuenta que este mundo está en crisis. we can know that this world is in crisis. Hay unas circunstancias que rodean el ser humano. There's circumstances that go through the human being. Y aunque las generaciones y los tiempos han ido cambiando, Even though the generations have changed, el Dios al que nosotros servimos es el mismo. the God that we serve is the same one. Amen. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit que se movió allá en el día de Pentecostés that was moved in the day of Pentecost está moviéndose esta mañana is con moving nosotros. in this place also. Y seguramente And surely seguirá moviéndose en la iglesia it will continue to move in the church hasta el momento de la trompeta final. to the time that Jesus comes. En medio entonces de este tiempo, In the midst of all this time, debemos entender que Jesucristo sigue transformando corazones. we have to understand that Jesus still transforms hearts. Muchas personas siguen gritando a la orilla del camino: There's many people that are still on beside of the road. Jesús, hijo de David, Jesus, son of David, ten misericordia de mí. have mercy on me. Cada día pareciera It looks like every day que la respuesta a los problemas de esta sociedad están lejanos. that the answers of every part of society is very far away. Podemos ver gente necesitada, We see people that are needy, descalzos, people that are with no shoes, hambrientos, that are hungry, que están deseosos de una respuesta a sus vidas. that are willing or they want an answer for their lives. Pero lo bueno But the good thing es que Jesús sigue pasando is that Jesus is continuing to por esta passing tierra, through this por place, este mundo, through this world, y llamando a aquellos necesitados calling those who are needy para dar salvación a sus to vidas. give need and to give salvation to those who need it. Aleluya. La historia de Bartimeo The story of Bartimaeus hoy en día se sigue repitiendo. is a day that today is still prevalent. Es una historia que encierra muchos actores, It's a story that encompasses a lot of areas. pero sobresale este hombre ciego que estaba junto al camino. But this blind man was beside the road. Jesús iba camino a Jerusalén. Jesus was going to Jerusalem. El camino pasaba inevitablemente por la ciudad de Jericó. And this road would go through Jericho. El Evangelio de Marcos nos dice a The nosotros Gospel of que Mark tells us Jesús iba saliendo de la ciudad. that Jesus was leaving the city. Lucas menciona la escena cuando se encuentra con Zaqueo allí mismo en la ciudad. Luke tells us when he meets Zacchaeus in that place. Está en una ciudad muy cercana a Jerusalén, It was that city that was very close to Jerusalem, menos de 25 kilómetros de distancia. less than 25 kilometers of distance. Y era casi obligatorio para los varones judíos It was almost a need to go through that through the Jewish men. tenían que ir a la ciudad de Jerusalén They had to go to the city of Jerusalem para el tiempo de la Pascua. to the time of Passover. Pero no era tan fácil para la gente ir. But it wasn't as easy to go. Muchos no tenían el dinero para ir. Many people didn't have money to go. Entonces cuando la gente pasaba por la ciudad, When people would go to the city, salían a darle porras a la gente para que llegara a la ciudad. they would cheer people so they could go to the city. Ellos no podían ir, And they couldn't go, pero estimulaban a los otros que sí podían but they viajar. encouraged others to go. En el caso de este hombre, Bartimeo, In the case of Bartimaeus, era una situación todavía más complicada. it was a very more complex situation. En aquel tiempo, In that time, no cualquiera podía entrar al templo. not everybody could go to the temple. Las personas que tenían dificultades o tenían condiciones especiales, People that had special conditions or special, así como Bartimeo, some people like Bartimaeus no podían entrar al templo. could not go to the temple. Él tenía que quedarse en las afueras They had to go to the outside o simplemente quedarse en la ciudad, como el caso de este hombre. or simply stay in the city like Bartimaeus. Encontramos entonces que cuando pasaban predicadores, When preachers would go by, la gente salía a escuchar. people would go out and listen. No todos podían ir al templo. a Not everyone escuchar could la go to palabra de the Dios. temple and listen, God. Aprovechaban cuando pasaban los predicadores. When the preachers would also pass Pero en by. ese momento no estaba pasando cualquier predicador. But in that moment, not any preacher was passing by. No estaba pasando cualquier maestro. Not any teacher was passing by. Estaba pasando el maestro. The teacher was passing by. Estaba pasando Jesucristo. Jesus Christ was passing.
Bartimeo escuchó escuchó toda la gente que pasaba a la par de Jesús. Listen, all the people that would pass by Jesus. La Biblia dice que era una multitud que acompañaba a Jesús. The Bible said it was a multitude that passed by Jesus. Cuando hay mucha gente hay murmullo, hay bulla, hay relajo. When there's a lot of people, there's a lot of murmur, a lot of noise. Bartimeo puso atención. Bartimaeus listened. Usted sabe que los ciegos no pueden ver porque tienen una capacidad auditiva tremenda. You know that the blind cannot see, but they have a great ability to listen. Y al menos escuchó que alguien decía, es Jesús el que va pasando por la And ciudad. he heard someone said, it's Jesus who is passing by. La fama de Jesús ya se escuchaba por todos The lados. fame of Jesus was all in that land. Ya se escuchaba que él era capaz de sanar, You know that he could era heal. capaz de liberar, He could liberate. era capaz de salvar al pecador. He was capable of freeing. En ese momento entonces, And in that moment, Bartimeo comienza a gritar fuerte Bartimaeus starts to scream. y empieza a pedir y a decir, hijo de David, And he says, Son of ten David, misericordia de have mí. mercy on me. Mucha gente le pedía que se callara, A lot of people said, Be que quiet. los maestros de la ley Because the teachers of the law no podían ser tocados ni llamados por cualquiera. couldn't be called or even touched by anybody. Pero este maestro But this teacher era totalmente diferente de los was demás. totally different from the rest. Y encontramos And we find momento tan lindo en la escritura, such a beautiful moment in Scripture, del cual yo quiero sacar hoy which I want to tell you today, unos momentos especiales en la vida de Bartimeo special moments in the life of que Bartimaeus transformaron su vida para that siempre. transformed his life forever. Yo quiero hablarle a usted I want to talk acerca to de you esos momentos about those moments. para que pueda usted entender lo que sucedió en Bartimeo y puede suceder en nosotros. So what can happen in Bartimaeus can happen in us too. Si usted puede repetir conmigo esta frase, Repeat with me this phrase. mi vida está en Cristo, My life is in Christ, no en crisis. not in crisis. Dígale a la persona a su lado, mi vida está en Tell the Cristo, person beside you, my life is in Christ, no en crisis. not in crisis. Primera condición, primera escena, The first scene here, la insistencia de Bartimeo. the insistency of Bartimaeus. Nadie podía callar a este hombre. Nobody could shut this man up. Nadie podía decirle silencio. Nobody could tell this man, be quiet. Este hombre estaba convencido This man was convinced que Jesús de Nazaret that Jesus of Nazareth era el único delante del cual quería presentar su petición. was the only one he wanted to present his petition. Probablemente muchos lo habían despreciado. Many people, probably just discouraged him. Él no podía llegar al templo. He couldn't go to the Él no temple. podía ingresar ni siquiera a la sinagoga. He couldn't go to the Pero synagogue. él sabía But he knew que el Dios al que se adoraba that en the el God templo, that he served, que el Dios del que se hablaba en la the sinagoga, God that was served in era the el que synagogue, estaba pasando por su was ciudad going by through his y que city. podía hacer en él That he could be through him el milagro que tanto deseaba the tener. miracle that he wanted the most. La gente lo callaba. People would quiet him. La gente le decía, deja de gritar, People would say, be quiet. no molestes al Don't maestro. bother the teacher. Y probablemente en medio de la bulla, In the midst of such noise, porque era mucha gente que iba con Jesús, because a lot of people who todos were with querían Jesus, verlo, everybody wanted to be todos with querían Jesus, tocarlo, everybody wanted to touch todos querían Jesus, escucharlo. everyone would listen to Jesus. Este hombre gritaba más fuerte. This man would scream even more. Y mientras más gritaba, And the more he screamed, más lo mandaban a callar. more people would tell him to shut up. Pero él sabía But he knew que solamente Jesús that only Jesus podía hacer el milagro. could save and give the miracle in his life. En medio de este mundo, hermano, And in the midst of this world, donde hay brethren, tanto ruido, there's so much donde hay noise, tanta bulla, there's so much donde hay noise, tantas cosas que nos pueden distraer, so much things that could distract yo quiero us. decirte Let me tell you que Jesús that Jesus puede escuchar tu voz, can listen your puede voice, escuchar tu clamor, can listen puede your cry, escucharte a ti hablar, can listen y your Él quiere speech, detenerse and he wants to para tocar stop tu vida y and touch transformar. your life today. Así que en medio de un mundo de crisis, So in the middle of a world of a crisis, Jesús Jesus puede detenerse can stop al escuchar tu voz. and listen your voice. Segunda acción que Second Bartimeo hace, action that we see, su reacción al llamado de Jesús. his reaction to God's call. En la lectura que tuvimos, In the reading that we just had, se dice que Bartimeo, cuando Jesús lo llamó, when Jesus calls Bartimaeus, tomó su capa y la arrojó. he took his cloak and he put it in front. En aquel tiempo, In that time,
La capa para un ciego era su herramienta de trabajo. His cloak of a blind man was almost like his tool for work. Este hombre que era ciego con su capa no podía ser tocado donde él estaba. This man with his cloak couldn't be touched where he was at. Esa capa le ayudaba a él That cloak would help him para poder pedir en la calle, so he could ask in the streets para estar allí y que nadie lo molestara a él. so that nobody bothered him. Un ciego sin una capa de esa A blind man without a cloak, era fácil que cualquiera lo quitara. it was really easy for people to take him away. Dice el relato The word of God que says cuando Jesús lo manda a llamar, that when Jesus calls him, inmediatamente se quitó su capa, immediately he takes his clothes off. la arrojó lejos de él He threw it away far from him. y se puso de pie, dice, de un salto. And Se he paró. stood up really fast. Él esperó sentado que lo fueran a traer. He wasn't waiting for him to be brought to No se Jesus. quedó lamentando, es que soy ciego, es que tienen que venirme a llevar. He didn't say, no, I'm just blind and somebody has to Él no take se me. quedó esperando a que fuera alguien a traerlo de la mano para llevarlo frente a Jesús. He didn't wait for somebody to say, come on, Él let's go to dice, Jesus. se levantó He got up y se presentó delante de and él. he went in front of Jesus. Me impacta esta actitud de Bartimeo, It impacts me. This attitude impacts me for Bartimaeus porque él sabía que sin su capa because he knew that without his cloak, perdía mucho de la forma o de la ayuda que él podía he seguir would recibiendo. lose the way or a lot of the way of help from Jesus. Pero or su from other fe era people. tan grande But his faith was so que big seguramente él dijo, that he surely me said, manda a llamar, if he calls me, esta capa no la necesito. I don't need this cloak anymore. Y la alejó de él. And he threw it away Se from him presentó delante de He Jesús went in front of him porque él sabía because he que knew aquel que le había llamado that the one that podía called hacer him en él el milagro que tanto was going to move the deseaba. miracle that he was looking for. Muchos de nosotros A lot of us today, nos damos cuenta, sabemos que Jesús es capaz, we know that Jesus is capable. sabemos que Jesús puede hacerlo, We know that Jesus can do things. pero muchos están esperando But a lot of them are just, a lot of a people que are vayan y los waiting. vayan a traer. To somebody go bring them out. Sí, como iglesia tenemos que ir y hablarles de Jesús. Yes, we have to go and reach Como people. iglesia tenemos que decirles lo que Jesús es capaz As de a church, hacer. we have to tell people what he is capable of doing. Pero vemos el hombre Bartimeo But we see se Bartimaeus. levantó de una vez y dijo, He iré a got up Jesús and he saw Jesus porque él es capaz de transformar mi vida, because he's capable of changing my life traer el milagro que tanto and necesito. bring the miracle that I need. Él se presenta delante de Jesús He comes in front of him sin capa, with no cloak, esperando ver algo. waiting to see Y something. aquí es donde vemos la tercera acción que And then we see Bartimeo, the third action of Bartimaeus. él sabía perfectamente lo que quería. He knew exactly what he needed. Jesús aquí cuando está frente a Bartimeo Jesus, when he's in front of Bartimaeus, hace algo que para mí es inesperado cuando yo lo leo. he does something that is very unusual when I read Le it. hace una pregunta que a mí me deja pensando, ¿verdad? He gives an answer or a question that it makes me think. Jesús le dice a Bartimeo, Jesus tells to Bartimaeus, ¿qué quieres que te haga? what do you want me to do for you? Yo me pongo a pensar, I think, no está viendo que es ciego. don't you see that he's blind? Pues si es ciego, If he's que blind, recupere la vista. well, just give him sight. Pero probablemente muchas personas, But probably many people, al ser ciegos, being blind, dirían, quiero dinero, they will say, no, I want money, quiero una casa, I want a house. quiero servidores. I want a Él sabía que service. Jesús hablaba y las cosas sucedían. They know that Jesus, when Jesus would speak, he would make things happen. Pero Bartimeo le dice a Jesús But Bartimaeus tells Jesus, que recobre la vista. I want to see again. Amen. Aleluya. Amen. A veces nosotros venimos delante del Señor Sometimes we come in front of y Jesus, Jesús nos dice, ¿qué quieres que te haga? and Jesus said, what do you want me to do for you? Empezamos a pensar en tantas cosas And alrededor. we think on so many things. Empezamos a pensar en las casas, en los carros, ¿no? Con el evangelio de hoy en día que se predica. In the cars and in houses, especially with today's gospel that is preached today. Pero cuando tenemos a Jesús, When we have Jesus, lo tenemos todo. we have everything. Teniendo a Jesús en nuestra When we vida, have Jesus in our life, toda bendición viene a every nosotros. welcome is from Him. Teniendo a Jesús en When we have nosotros, Jesus in our life, nada nos faltará. nothing will take us away. Pero Bartimeo le dice que recobre la vista. But Bartimaeus said, I want to see again. Y Jesús And Jesus
entendiendo esta petición, understanding this petition, directamente directly he le said, dijo, tu fe your faith te ha sanado. had made you full. Este mundo necesita conocer a ese This Jesús. world needs to see that Jesus. Y nosotros que hemos visto la luz de Jesús, And us that we have seen the light of Jesus, podemos venir y llevar este mensaje, we can come back and see this traer a message muchos a los pies and del bring many único people que puede quitar la venda de sus ojos that could take the blinds of his eyes y hacerlos que miren a Jesús. and see that they look at Jesus. Y número 4, And number four, de Bartimeo. Mostró gratitud y siguió a Jesús. Bartimaeus was thankful to Jesus. Jesús le dijo, vete. Jesus said, go away. ¿Estás sano? Vete. Are you healed? Go away. Testifica, no peques más, pero vete. Testify, but don't sin again. Pero Bartimeo, But Bartimaeus, al recibir el milagro de la vista, receiving the miracle of sight, entendió que la mejor forma de agradecerle a Jesús he understood the best way of thanking Jesus era seguirle. is to follow him. Él acabó mostrando lealtad He was showing loyalty a Jesús por el milagro que habían hecho en él. to Jesus for the miracle he had done in his life. Bartimeo nos presenta a nosotros una gran lección Bartimaeus shows a great lesson to de us, ser un testigo fiel de aquel que lo llamó y lo sanó. to be a faithful witness of those who called and healed you. Bartimeo sabía que andando con Jesús, Bartimaeus knew that being with Jesus, todas las otras cosas que él pudiera all the necesitar other things that he could need iban a ser suplidas. was going to be presented to him. La sanidad de la vista de él He knew that his sight was going to be recovered, fue la extensión de su sanidad interior. or his sight being recovered was an extension Esa of his sanidad heart del being, alma que Bartimeo experimentó his soul being healed by God, y que fue capaz de hacerlo seguir and was capable to allow us to sus follow días. all the days a Jesús como su Señor y to Salvador. Jesus in our life. Termino esta mañana diciendo I want to finish this morning saying que este hombre Bartimeo that this man Bartimaeus empezó teniendo una necesidad, started with a need. siguió sintiendo gratitud He continued to feel a gratitude, y acabó por mostrar lealtad siguiendo al que lo salvó. and he showed loyalty with the person that was following him. Nos da una gran lección el It día de gives us hoy a lesson today de convencernos que todos nosotros that all of us today, somos necesitados de Dios we need God. y solo Él puede suplir nuestras necesidades. Only He can supply our needs. Es muy probable que las circunstancias nos cieguen en momentos. It's very possible that circumstances blind us from what we want to see. Es muy probable que en algún momento de la vida te sientas tal vez como Bartimeo. It's very probable that in a season of your life you feel like Bartimaeus, No ciego físicamente, not blind physically, pero espiritualmente a veces nos cegamos. but spiritually we feel that. Y somos incapaces de darnos cuenta And we are incapable of understanding que Jesús sigue pasando a nuestro lado. that Jesus is continuing to pass Que se in our puede way. detener He can stop con solo que tú le llames a Él y le digas, ten misericordia. with only you saying, Father, have mercy on me. Todos los que estamos en este lugar All of us in this place, hemos necesitado un milagro de Dios. we need a miracle for God. Todos los que estamos aquí All of us today, hemos visto en algún momento we have la seen mano de Dios in one season or another, moviéndose a nuestro favor. God moving in our favor. Yo te quiero decir que esta mañana I want to encourage you this morning. Jesús te está diciendo nuevamente qué quieres que te haga. Jesus is telling, what do you want me to do for you? Habrá alguna necesidad en tu vida. Is there any need in Estás your life? pasando por un momento de dificultad. Are you going through a difficult season? Pero el mismo Jesús But that same que Jesus pasó por Jericó that passed through está Jericho en Renewal esta mañana. is in here this morning. Amen. Está aquí esta mañana. He's here this morning. Y Él quiere hacer en tu vida cosas And poderosas. He wants to make powerful and do powerful things in your life. Yo quiero invitarle a usted, se ponga de pie. I want to invite you to stand up this morning. Y el Jesús, And that Jesus, este Jesús, this Jesus, esta mañana se puede mover en tu vida. can move in your life. El día de Pentecostés, In the day of Pentecost, el
El relato dice que el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban. The Word of God says that the En el Holy aposento. Spirit descended on those that were in the upper room. Cuando Jesús fue llevado al cielo en el libro de Hechos, When Jesus was taken to heaven in the book of Acts, les dio una promesa a los discípulos. he gave a promise to the disciples. Regresen a Jerusalén y esperen la promesa. Go back to Jerusalem and wait for the promise of the Lord. Estuvieron orando por algunos días. They were praying for some days. Y el día de And the Pentecostés day of Pentecost, descendió como un viento recio the Holy Spirit descended sobre like todos los que estaban. a strong wind for those that were there. Ese mismo espíritu que se movió en el día de Pentecostés That same Spirit that was in Pentecost está llenando esta casa. is in this place today. Amen. Está en este lugar. Is in this place. Y el mismo espíritu And que the se same- derramó sobre los discípulos aquel día And the same Spirit that ha was sido derramado sobre nosotros. poured in the disciples is poured today here. Quiero orar por ustedes. I want to pray this morning. No sé si habrá alguien aquí que necesite un milagro de Dios. I don't know if somebody here needs a miracle from the Lord. No sé si alguien de aquí está